Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, comenzando la lectura bíblica en el versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26. Capítulo primero, comenzando en el versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Palabra de Dios. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Desde el inicio hasta el final de la Biblia, vemos cómo Dios llama a personas comunes y corrientes para participar en sus propósitos. La respuesta que cada uno da al llamado de Dios determina el alcance de la obra divina en sus vidas. María fue llamada por Dios a ser un instrumento en su plan de enviar a su Hijo al mundo. Dios también nos llama a cada uno de nosotros a aceptar la salvación y a ser medios por los cuales otros puedan escuchar las buenas nuevas y ser edificados en la fe. ¿Cómo llamó Dios a María? ¿Cuál fue el mensaje que Dios le comunicó? ¿Cómo respondió ella? El pasaje que hemos leído nos dice, en primer lugar, que Dios tiene un mensaje que comunicarnos. Dios tiene un mensaje que comunicarnos. Dios tenía un mensaje muy importante que comunicarle a María, y para ello le envió a su mensajero. En este caso se trataba del ángel Gabriel. Nos dice la Biblia que el ángel Gabriel fue enviado al sexto mes a una ciudad llamada Nazaret. Dice Lucas 1:26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El mensajero angelical visitó a María en un tiempo y lugar específicos. El tiempo era
al sexto mes. Al sexto mes, ¿a partir de qué evento? El sexto mes, ¿a partir de qué? Se trataba del sexto mes desde el embarazo milagroso de su prima Elizabeth, la futura madre de Juan el Bautista, como se dice en el versículo 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. El lugar específico al que fue enviado el mensajero celestial, ¿cuál fue? El lugar, Nazaret. María residía en Nazaret, una ciudad sin mucha importancia, en la apartada región de Galilea. Nazaret era una aldea de tan poca importancia que no se menciona en el Antiguo Testamento, ni en otros escritos judíos extrabíblicos. Pero a esa joven virgen, residente en aquel lugar tan humilde, Dios tenía un mensaje importante que comunicarle. Esta información nos indica que para enviar al Salvador al mundo, Dios actuó en un momento y en un lugar precisos de la historia. El actuar de Dios es perfecto. El anuncio de que el plan de la salvación entraba en su fase de cumplimiento se llevó a cabo en el momento y el lugar exactos, escogidos por la voluntad de Dios. Amén. Como escribió el apóstol Pablo en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No lo envió antes, no lo envió después. ¿Cuándo dice que lo envió? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Asimismo, cuando Dios se comunica con nosotros, no es por casualidad. No es por casualidad que usted está aquí oyendo su palabra hoy. No es por casualidad. Dios siempre tiene un propósito, y su propósito es para nuestro bien espiritual, aunque nosotros en ese momento no lo podamos comprender plenamente. Dice la Biblia en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuántos dicen amén a esa promesa? Amén. Es una promesa muy grande, muy bonita, hermanos. Nosotros como seres humanos a veces nos encontramos en situaciones y le preguntamos al Señor, y el Señor nos dice, mira, los propósitos que yo tengo con ustedes, mis hijos, son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo que muchas veces la bendición de Dios no viene de la manera que nosotros queremos, no entra por la puerta que nosotros esperamos, viene por otro lugar. Y hay un papel muy grande de la fe. Tenemos que tener apertura a la manera en que Dios quiera llegar a nuestras vidas y bendecirnos. Amén. Y también dice Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Miren, los pensamientos de nosotros, por muy grande que nos parezca que son, se quedan muy pequeñitos delante de los pensamientos de Dios. Amén. Y gracias al Señor que es así. Gracias al Señor que es así. Que fuera de ser lo contrario, imagínense usted, qué bueno que los pensamientos de Dios son más grandes. Dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Así que Dios tenía un mensaje muy importante que comunicarle a María. Y en segundo lugar, en este aspecto, el mensaje que Dios le comunicó a María es el siguiente. Vamos a ver cuál fue el mensaje que Dios le comunicó a María. Y lo hizo por medio del ángel. Dice Lucas capítulo 1, versículos 28 y 29. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida,
el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿Qué le pasó a María? Se turbó por las palabras elogiosas del saludo del ángel. Su turbación fue una reacción humana comprensible. ¿Por qué? Porque María era una joven humilde. Y ella, como era una joven humilde, no se veía a sí mismo como alguien especial. Más bien, María era consciente de que no merecía el honor que se le tributaba. María había sido objeto del favor divino al ser escogida por Dios para ser la que traería al Salvador al mundo. Amén. Aunque María era una joven sencilla, el plan de Dios incluía hacer a través de ella algo extraordinario: que el Hijo de Dios se encarnara en su seno virginal para nacer en este mundo. Amén. Como en el caso de María, aunque para diferentes propósitos, Dios sigue comunicando su mensaje hoy. Y Dios sigue llamando a personas comunes y corrientes para hacer cosas extraordinarias. Amén. Por su poder y para su gloria y su honra. Amén. Por eso no debemos despreciar lo sencillo, lo pequeño, lo humilde, porque Dios se regocija en eso y lo usa para su honra y su gloria, como fue el caso de María. El mensaje que Dios le comunicó a María por medio del ángel era un mensaje de gracia. Era un mensaje de gracia. Dice Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado. ¿Qué halló María delante de Dios? Porque has hallado gracia delante de Dios. Dios nos llama a la salvación y a colaborar con sus planes, no basado en nuestros propios méritos que no tenemos, sino que lo hace por su gracia o por su favor inmerecido. Como María, cada persona en este mundo ha hallado gracia delante de Dios para ser llamada a la salvación por la fe en Jesucristo. Amén. Eso es un motivo inmenso para darle gracias a Dios. Amén. Cada persona en este mundo ha hallado gracia delante de Dios para ser llamada a la salvación por la fe en Jesucristo. Amén. Lo dice la Biblia en Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Dice la Escritura. Y nosotros decimos amén. Y damos gracias a Dios por eso. Dios ha mostrado su gracia o favor inmerecido a todos los hombres, porque llama a todos a la salvación. Dios también te da un mensaje de gracia a ti. No lo merecemos, pero Dios nos muestra su favor en Cristo y nos llama a la salvación. Amén. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Amén. Por habernos llamado a ser hijos e hijas suyos por la fe en Jesucristo. Haberlos llamado por su gracia, por su favor inmerecido hacia cada uno de nosotros. Y este anuncio de parte de Dios que el ángel le dio a María era el anuncio del nacimiento del Salvador, el anuncio del nacimiento del Mesías prometido, de Jesucristo. Dice Lucas capítulo 1, versículos del 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Cómo se llamaría? Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Gloria al nombre de Jesús. María había sido escogida para ser la madre del Salvador. El nombre que le debía poner al niño que nacería, que era Jesús. Ese nombre revela cuál sería su misión al venir a este mundo. Y era la de ser el Salvador. El Salvador. Ese niño que nacería es el Hijo eterno de Dios. Por eso será llamado Hijo del Altísimo. Es el Mesías prometido. El mensaje que recibió María de parte de Dios
era muy grande. ¿Qué le parece a usted? ¿Le parece a usted que era grande este mensaje? Póngase en el lugar de María y que de pronto se le aparezca el ángel y le diga esta noticia. ¿Cómo usted se sentiría? No importa que usted sea hombre, de momento, imagíneselo. Oiga, todas las mujeres desde Génesis estaban a la expectativa que ellas podían potencialmente ser la madre del Mesías. Porque la primera promesa del Mesías está en Génesis 3:15. ¿Usted se acuerda? Se le llama el protoevangelio. Se le dice que de la simiente de la mujer vendría el que pisotearía la cabeza de la serpiente. Y las mujeres decían, a lo mejor soy yo. Y así pasaron los siglos y los milenios. Y de pronto a una joven sencilla, humilde, de corazón, temerosa de Dios, que no lo esperaba, llegó el Señor con este anuncio. Gloria al Señor. Amén. Así que era un mensaje muy grande el que ella recibió, y su asombro al recibir este mensaje debía ser muy grande también. ¿No lo cree usted? ¿Cómo debía estar María? Súper asombrada con la noticia que acababa de recibir. Así que lo primero que hemos visto en este pasaje es que Dios tiene un mensaje que comunicarnos. En segundo lugar, este texto bíblico nos enseña que debemos procurar entender el mensaje de Dios. Debemos procurar entender el mensaje de Dios. Como el mensaje que Dios le comunicó a María era muy grande, ella no lo pudo comprender todo de la primera vez. Así también nos suele suceder a nosotros cuando nos ponemos en contacto con la palabra de Dios, cuando nos ponemos en contacto con la Biblia, que es su mensaje para nuestras vidas. Leemos las Escrituras. ¿Cuántos leen las Escrituras? Gloria al Señor. Pero hay cosas que no logramos captar. Hay verdades que nos cuesta asimilar. Ese también fue el caso de María con el mensaje que recibió. Por eso ella le planteó una pregunta al ángel. No por incredulidad, sino porque ella quería comprender mejor el plan de Dios. Y veamos la pregunta de María en el versículo 34. Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No conocer varón no es que no haya conocido un hombre, que no haya visto un hombre, que no haya conversado con un hombre. Conocer en el sentido bíblico tiene la connotación de una relación íntima, y en este caso se trataba de cohabitar maritalmente con un hombre. María no lograba entender cómo podría ocurrir lo que Dios le comunicaba que haría, puesto que ella no estaba casada todavía y por lo tanto no podía concebir un hijo. María estaba con José en la etapa que se conocía como desposorio. Y esa era la etapa previa al casamiento en sí. El desposorio era el tiempo en que los novios se prometían públicamente para casarse, pero todavía no estaban casados, pero ya se habían prometido públicamente. Como María no convivía maritalmente con José, no entendía cómo podría concebir un hijo. Pero María buscó comprender el mensaje de Dios. Ella no quiso quedarse en la ignorancia ante la revelación tan grande que Dios le hacía por medio de un ángel. Igualmente, mis queridos hermanos, nosotros debemos esforzarnos por comprender el mensaje de Dios. ¿Cuántos quieren comprender mejor el mensaje de Dios? Para comprender el mensaje de Dios, debemos comenzar por prestarle atención cuidadosamente. ¿Qué pasa con un estudiante que lo primero que hace es no atender a la clase? ¿Usted cree que pueda comprender el contenido de la misma? ¿Podrá comprenderlo? No, porque falta lo primero, que es prestar atención. Si no prestamos atención cuidadosamente, no vamos a comprender el mensaje de Dios. Leemos en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8, lo siguiente. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué les parece? Fíjense
cómo está ahí todo el proceso de la comprensión. En aquella época, en la época de Nehemías, todo el mundo no tiene una copia de la Biblia. Había un rollo de las Escrituras. Y usted, para enterarse de lo que decía la Biblia, tenía que asistir a la congregación. Y entonces allí se leían las Escrituras. Pero debían leerse ¿de qué forma? Claramente, para que la gente pudiera entender las palabras. Pero dice que ponían el sentido. ¿Qué significa poner el sentido? Atención. Prestar atención. Las personas no estaban durmiendo o distraídas, sino que ponían el sentido, porque era la palabra de Dios, es el mensaje de Dios, es Dios quien está comunicando conmigo. Y dice que el propósito era de modo que entendiesen la lectura, porque podemos leer y no entender, pero debemos prestar atención cuidadosamente para comprender el mensaje de Dios. También, para lograr este propósito, debemos orar pidiendo a Dios su ayuda para comprender las verdades de su palabra. Mira, nosotros tenemos un privilegio muy grande, y es que conocemos al autor de la Biblia. Muchísimos de los libros que nosotros hemos leído, o le hemos pasado a la vista, o lo hemos hojeado, no conocemos los autores, ni nunca los vamos a conocer. Entonces, si tenemos alguna duda, no podemos hablar con el que lo escribió. Pero con la Biblia es diferente. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. Dios. Y nosotros podemos hablar con Dios a través de la oración. Amén. Y Él ha prometido ayudarnos, darnos entendimiento, darnos sabiduría, revelarnos las verdades de su palabra. Y ese fue el caso del profeta Daniel. ¿Usted se acuerda de Daniel? Sí. Era un joven cuando llegó a Babilonia. Un joven que pasó por la mejor escuela. Lo prepararon para el servicio de la corte de Nabucodonosor. Sí, señor. Y Daniel vivió toda su vida en Babilonia. ¿Y cuántos años estaban profetizados que pasarían los judíos en el destierro babilónico como castigo de Dios por sus pecados, especialmente la idolatría? ¿Cuántos años? 70 años. Daniel llegó joven, pero los años pasaron. Y Daniel conocía las Escrituras. Y un día Daniel dijo, oiga, contando el calendario, ya estamos tocando los 70 años que estamos aquí. Póngale qué edad tendría Daniel más o menos. Porque el Daniel de los capítulos finales del libro no es el Daniel del capítulo primero, el jovencito. 25, ¿no? Estamos hablando de una persona ya anciana. Pero él estaba estudiando la Biblia. Y él sabía que Dios había dicho que estarían allá, donde él tuvo que pasar toda su vida, 70 años. Y dice Daniel capítulo 9, versículos 2 y 3. Y después leeré el 21 y el 22. Yo, Daniel, miré atentamente, fíjese cómo se repite otra vez, atentamente, en los libros del rollo de las Escrituras, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Así que Daniel estaba con el rollo del profeta Jeremías, que Dios había usado para dar esa profecía, leyéndolo atentamente, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Pero él no lo comprendió. Él no comprendía cómo iba a terminar aquello. ¿Cómo era el final de aquello? Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego. ¿Qué hizo Daniel? Para comprender mejor el mensaje de Dios, buscó a Dios en oración y ruego. Y dice el versículo 21 y 22, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, ¿les es conocido ese nombre? Amén. ¿Les suena el nombre de ese ángel? El ángel. ¿Qué ángel se le apareció a María? El ángel Gabriel. Mira, ya lo tenemos cumpliendo funciones de mensajero también en el Antiguo Testamento. Dice que el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender, le dio entendimiento en respuesta a la oración, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Así que para comprender mejor el mensaje de Dios, también tenemos que orar. Además, debemos escudriñar las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Buscar. Investigar, releer, profundizar, el estudio diligente, serio y devoto de la Biblia. El Señor Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
mis queridos hermanos, todo esfuerzo que hagamos por procurar comprender el mensaje de Dios va a redundar en muchas bendiciones espirituales para nuestras vidas. Amén. Y María buscó comprender, buscó entender el mensaje de Dios. Y veamos la respuesta del ángel a María en Lucas capítulo 1 del 35 al 37. Respondiendo el ángel le dijo, porque ella le preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Y el poder de quién? Del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Amén. El ángel le reveló a María que la concepción milagrosa del Hijo de Dios en su vientre sería por obra del Espíritu Santo, sin intervención de hombre. Eso es una evidencia del poder de Dios. Y la respuesta del ángel satisfizo a María y la condujo a confiar en Dios cada vez más. Porque Dios es omnipotente. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. Así que en el pasaje que hemos visto hoy, lo primero que nos enseña es que Dios tiene un mensaje que comunicarnos. Dios tiene un mensaje que comunicarnos. En segundo lugar, que debemos procurar entender el mensaje de Dios. Y en último lugar, debemos creer el mensaje de Dios. Amén. Porque podemos conocerlo, podemos entenderlo, pero no confiar en el mensaje de Dios. Debemos creer el mensaje de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de María al mensaje de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de María? Fue una respuesta de fe y aceptación plena de la voluntad divina que le fue revelada. Miren, en primer lugar, María expresó su fe ante el mensaje de Dios, reconociendo su sometimiento a la voluntad divina para ella. María se sometió voluntariamente a la voluntad divina para ella. Dice Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Eso implica que ella se está sometiendo a Dios. Se está sometiendo a su voluntad. Ella reconoció el señorío de Dios sobre su vida. Su identidad era la de ser una sierva del Señor. Gloria al Señor por eso. Amén. Y en segundo lugar, María expresó su fe ante el mensaje de Dios, manifestando su disponibilidad. Manifestando su disponibilidad ante el Señor. Porque ella termina diciendo, ahí en Lucas 1:38, hágase conmigo conforme a qué? A tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. En otras palabras, María le estaba diciendo a Dios, aquí estoy, haz conmigo conforme has dicho. María declara que está dispuesta a obedecer a Dios, cualquiera que sea el plan que Él tenga para ella. María demuestra una apertura total al plan divino para su vida. Amén. Mis queridos hermanos, el sí de María al mensaje de Dios allanó el camino a la encarnación de Cristo en su vientre. Sí, Señor. Amén. Nuestra fe en el mensaje de Dios permite que sus propósitos se hagan una realidad en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quisieran decirle a Dios como le dijo María? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Si ese es tu deseo, te invito a ponerte en pie. Si tu deseo es decirle, Señor, quiero expresar fe en tu plan. Me acojo a tu plan. Y estoy poniéndome en disposición tuya. Porque ponerse en las manos de Dios es ponerse en las mejores manos. Sí, Señor. Amén. Y nunca nos va a ir mejor que poniéndonos en las manos de Dios. Amén. Amén. Señor. Si ese es tu deseo, únete a mí en esta oración. Padre Santo, bendecimos tu nombre. Te alabamos y te exaltamos, Señor.
Y te damos gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia, por tu sabiduría, porque pusiste tus ojos donde quizás nadie los hubiera puesto, en un lugar desconocido, en un lugar apartado, en un lugar insignificante para los hombres, y en una persona tan humilde y tan sencilla que mucha gente quizás no la notaba, pero tú sí la notabas, Señor, porque la humildad de María resplandecía ante tus ojos. Gracias por la fe de esta mujer santa, piadosa. Gracias porque ella se dispuso en tus manos para ser usada como un instrumento. Nosotros también, Señor, estamos ante tu presencia, manifestando nuestra fe en ti, nuestra disposición de servirte. Y rogamos, Señor, que así como en María tu voluntad se hizo, se haga en nuestras vidas también. Y que todo redunde en la honra y la gloria de tu nombre. Te alabamos y te bendecimos. Y exaltamos el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. En cuyo nombre oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Así Amén. Puestos en pie, vamos a concluir el servicio de hoy entonando un precioso himno de alabanza, de adoración al Señor.